Bueno, vamos de este lado. Y sí, te puedes poner ahí para que, si quieres, ciérrale ahí para que se, ándale, para que te acomodes bien. Ok, bueno, vamos a empezar. Mira. Adelante. Buenas tardes, Hola, contador. hola, hola. Sí, nos podría decir su nombre completo y el puesto que tiene, la dependencia donde labora y los años de servicio en la administración pública que Ok. tiene. Mi nombre completo, Fernando Basaldúa Cortés, soy contador público. Tengo trabajando en el servicio público del 2003 a la fecha. Estamos hablando de que ya son 22 años. El puesto actual es director encargado de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Movilidad. Pues a la orden. Muy bien. Para comenzar con las preguntas, voy a comenzar preguntándole un poquito sobre el cambio organizacional vivido a través de sus 22 años. Si nos pudiera contar, ¿podría describir brevemente el tipo de cambio que se intentó implementar en su dependencia? Por ejemplo, algún cambio tecnológico, de reestructuración, cambio en procesos, cambio cultural. Mira, te platico o te voy a platicar una experiencia que yo tuve cuando ingresé por primera vez a la función pública, que fue en la Contraloría del Estado. Se llamaba antes Contraloría del Gobierno del Estado. Actualmente es la Contraloría de Transparencia Gubernamental. Yo venía de trabajar en Cementos Mexicanos, en Cemex, y en esa empresa nosotros estábamos en el área de evaluación de procesos. Y obviamente, como su nombre lo dice, pues es auditar todos los procesos de distintas plantas, de cemento, de concreto, de todas las ramas de negocio que había en Cemex. Cuando yo entro a la función pública, pues no existía o no se trabajaba con procesos, con políticas, con objetivos, con procedimientos de informes. Cada quien hacía pues como le habían enseñado, como lo había aprendido en el camino. Me tocó la suerte que mi jefa en ese entonces era la Contralora del Estado y ella adoptó o aceptó las propuestas que nosotros recién llegados le hicimos en cambiar la metodología de trabajo. Yo ocupaba un puesto directivo, o sea, director de auditoría en obra pública, y a mi cargo había puros ingenieros y arquitectos. Y yo soy contador público, entonces yo tenía que adaptar la forma de trabajar de la organización a, a darle resultados a mi jefa, que también era contadora, ¿verdad? Entonces fuimos metiendo, primero que nada, definiendo objetivos, políticas, procedimientos. eh, se fueron definiendo para después buscar las herramientas de las que teníamos que echar mano. Y por ejemplo, en aquel entonces no había equipamiento tecnológico en el área. Era todo muy manual, se puede decir. Los equipos de trabajo que teníamos eran muy pobrecitos en cuanto a tecnología. Y afortunadamente se fue dando esa migración o ese cambio de ir buscando en el mercado sistemas, herramientas, equipos que nos permitiera hacer el trabajo más fácil y más exacto, porque en el caso de la obra pública, pues son construcciones, entonces tienes que hacer las pruebas que nosotros hacíamos o que se hacían antes eran puras pruebas que le llaman destructivas. Ibas a una obra y extraías un corazón de concreto para saber si la resistencia era la adecuada. Pero ya había pasado, ya habían inaugurado la obra. Entonces, cuando te das cuenta que algo no estaba bien, ya el efecto ya no era el mismo. Entonces empezamos a hacer, metimos laboratorios, compramos laboratorios de asfalto, laboratorios de concreto, que se montaban en una camioneta, íbamos al sitio de la obra, mientras estaban trabajando con los colados, nosotros tomábamos muestras, o sea, todo eso fue generando. Logramos, por ejemplo, también un cambio en el sentido de la industria de la construcción, que nos dejaron de ver como el policía a ser un aliado en la obra pública. Nos invitaron a dar cursos a la Cámara de la Construcción, a las constructoras y nuevo de cosas. Esa parte es la que yo puedo ver que fue un cambio organizacional que hasta la fecha, Sí. porque lo veo ahorita con ex compañeros que todavía están ahí y todavía siguen trabajando de la misma manera.
Esa es una experiencia o un testimonio de que un cambio que se hizo de, ¿no?, cómo la iniciativa privada eh, es adoptada en la función pública. Y, por ejemplo, ¿este cambio fue instruido por un superior o por quién fue? Yo creo que fue una suma de cosas porque la instrucción como tal no vino de un superior, pero sí eh, obtuvimos del superior, que era la Contralora General en ese momento, obtuvimos la apertura y todo el apoyo. O sea, realmente no fue una instrucción como tal, pero sí fue una apertura y un apoyo completo a que sí sucediera, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de poder hacer este cambio? Eficientar, eficientar los trabajos de la dirección en aquel entonces, o de la Contraloría. Luego se fue permeando a las demás direcciones, que eran 8 direcciones, me acuerdo. Entonces, el método o el cambio en el método de trabajos se convirtió en un método de trabajo de la Contraloría en general. Y para que te des una idea, de ser un estado que teníamos muchas observaciones como estado, eh, pendientes de solventar ante las distintas instancias como la Secretaría de la Función Pública, eh, la Auditoría Superior de la Federación, así, dependencias federales, logramos ser por primera vez el único estado que tenía 0 observaciones pendientes de solventar. ¿Neta? Wow. Eso fue un logro, pues obviamente por todo el cambio Sí, sí. organizacional que se dio, nos llevó un par de años lograr eso. Pero fuimos el primer y único estado en ese momento en que no tenía ninguna observación pendiente de solventar. Wow. No, Y pues, eso fue pues, con tecnología, con definiciones, con políticas, con procedimiento, incluso cosas tan sencillas como cambiar la forma de los informes. O sea, era algo que venía arrastrándose porque pues era como que sí se ha hecho todo el tiempo y se logró cambiar a eso, ¿verdad? Y aparte se compró y se dejó mucho equipo. Por ejemplo, las computadoras eran obsoletas y me acuerdo que renovamos todo el equipo de cómputo. Eh, en aquel entonces, pues hablar de un laboratorio móvil era impensable y ahorita ya se tienen. O sea, incluso sé que se han ido actualizando en eso y pues está muy padre, ¿no? Porque vas cambiando generacionalmente y te vas adaptando a la tecnología. Es un cambio realmente organizacional. sí, muy bien. Eh, Durante la implementación de este cambio, ¿cuál de las siguientes áreas representaron los mayores desafíos y por qué? Gente, o sea, aceptación, actitud, disposición del personal; cultura, o sea, las costumbres, creencias, la forma de trabajar de las personas; las tareas, o sea, los procesos, funciones, cargas de trabajo; la tecnología, las herramientas, infraestructura, capacitación; el diseño organizacional, o sea, la estructura, la comunicación interna; o la estrategia, o sea, la planeación, los objetivos y el seguimiento. De entrada, fíjate, como que no existía nada de eso. Lo principal, el principal bloque opositor en siempre es la gente, porque es gente que trae una metodología ya muy arraigada y es gente que ya tenía años en el puesto. Entonces, como que tengo 10 años haciéndolo así, o sea, ¿por qué vas a venir tú a decirme o a cambiarlo? Ese fue el primer obstáculo, que la gente te aceptara la intención de mejorar las cosas. Luego en la parte de tecnología, pues no había. O sea, las áreas estaban bien descuidadas, porque a lo mejor ahí sí anteriores directores generales, pues no le ponían o no veían el beneficio de migrar a esa tecnología. Afortunadamente, en este caso, la titular del área lo acepta y aparte que lo acepta, lo promueve, lo apoya, consigue recursos y todo eso, ¿no? Entonces, la, la, la gente, primero que nada, luego la ausencia de tecnología, porque así era. Culturalmente hablando también estábamos ante personal que había gente que tenía 20, 25 años de servicio. Entonces, era bien complicado, ¿no? Cambiarles el chip. Eh, Organizacionalmente, pues no había manuales, no había políticas, o sea, realmente fue Sí, fue todo un un cambio, fue desafío, completo. sí, completo. O sea, afortunadamente, digo ahorita al tiempo, afortunadamente, no existía nada, porque todo lo que hacía se notaba. Ujú. Entonces, eso fue bueno. Ok. Eh, ¿Considera que el cambio fue exitoso? ¿Y por Sí, qué? definitivamente sí,
porque a la fecha, después de 20 años, se siguen trabajando con, obviamente se han desarrollado más y se han actualizado y la gente se ha capacitado. Sé que ha habido un cambio generacional también. Entonces, exitoso sí, porque todavía en este momento se habla de lo que se hizo en aquel entonces. ¿Qué beneficios concretos ha observado, si los hubo, como resultado del cambio? ¿Qué beneficios concretos ha observado como resultado del cambio? Mira, primero pasamos de ser una dependencia, es una dependencia, era la Contraloría, eh, que sancionaba, pasamos a ser una dependencia que prevenía. ¿Sí? Entonces, nosotros buscábamos la prevención como medida de ahorro, de aplicar el gasto de una manera eficiente, todo eso, pero sobre todo los tiempos, porque de nada servía que nosotros fuéramos un año después a revisar Revisar algo ahora. cuando ya se había concluido todo, ¿no? Entonces, cambiar de una metodología de sancionadora a preventiva creo que fue el principal caso de éxito. Eh, si no, bueno, no, sí se logró un éxito. ¿Qué lecciones considera que dejó este proceso para usted y para su dependencia? Para mí en lo personal, la lección que yo aprendí es que yo llegué a la función pública con unas expectativas muy diferentes, por información que uno va recogiendo en el camino, que te decían, no, hombre, pues, o sea, vas a ir a gobierno ahí todo, no sé, nadie hace nada, todo es, o sea, primero que nada es lo que yo aprendí es que en gobierno hay gente bien valiosa, hay gente que está bien comprometida y hay gente que realmente quiere hacer un cambio o quiere dejar un eco en lo que hace. Eso para mí fue lo principal, que primero fue yo darme cuenta que sí había mucho por hacer en gobierno y luego ya pues otra satisfacción fue pues poder aplicar lo que yo había aprendido en otros lados, ¿no? Eso es. ¿Qué recomendaría a otros funcionarios públicos que estén por implementar un cambio organizacional similar? Híjole, escuchar. Mm. Yo creo que lo principal es llegar y escuchar a la gente, al equipo de trabajo, escuchar a tu cliente interno, a tu cliente externo, porque las decisiones que tú tomes tienen que ser en función a las experiencias que se tengan. O sea, difícilmente ahorita alguien puede, en cualquier área, puede llegar a descubrir o con una varita mágica. O sea, tienes que apoyarte en la gente, tienes que escucharlos, tienes que entenderlos, tienes que motivarlos, tienes que convencerlos de que si estás queriendo cambiar algo es para bien y siempre es, bueno, yo al menos así lo hago, siempre tratar de explicarle a la gente por qué es importante lo que está haciendo. O sea, si te toca archivar, ¿por qué es importante que tú lo archives bien? O sea, no nomás que tú eres el que archiva, sino por qué para los demás es importante que tú hagas eso. O por qué es importante para el resto de tus compañeros la función de compra, la función de finanzas, la función. Sí. Eso para mí es muy bueno porque empiezas a lograr que se haga un equipo de trabajo en el que todos se sientan importantes en lo que Importante. hacen. Sí, sí, sí. Y que además lo que tú hagas impacta para bien o para mal en de todos los demás, ¿verdad? Sí. Entonces, eso para mí es lo primero, es escuchar y convencer a la gente, ¿no? De que el cambio que tú pretendes hacer siempre se hará para beneficio de la institución en este caso. ¿Sí? Sí. Como que siempre trabajar de manera institucional, no por etapas o por métodos o por modas, o sea, siempre buscar que nosotros estamos en un tiempo y el que venga después de ti tiene que tratar de encontrar una base sólida para seguirle. Y como nosotros llegamos, había bases y había cosas que pues, había que corregir y que rehacer, ¿verdad? Pero la idea es, yo creo que es eso, es ver la manera institucional y escuchar a las personas. En su opinión, ¿qué es lo más importante para que un cambio organizacional tenga éxito en la administración pública? Primero, pues yo creo que suena repetitivo, pero es analizar, determinar las causas, centralizar en los objetivos. Obviamente hay en la función pública todo lo que uno hace o lo que uno puede hacer está normado. O sea, hay una normatividad que nos rige. Nosotros no podemos hacer cosas que la ley no nos permita, aunque puedan estar con buenas intenciones. O sea, la ley nos marca o nos limita un campo de acción.
Entonces yo creo que primero reconocer en dónde estás, qué puedes hacer y luego dentro de lo que puedes hacer, eh, pues tratar de transformar esa estructura, ¿no? O sea, para, para beneficio, o sea, y no es un beneficio como de la institución, siempre es tienes que buscar el beneficio de tu cliente externo, que en este caso pues, es la La ciudadanía. ciudadanía. O sea, y ahorita, por ejemplo, que estamos en el transporte, pues el objetivo principal es transportar a las personas. Ok. Pues eso sería todo, contador. Ya. Ya. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Gracias a ti.